Más de 2 millones de personas participan en la actualidad en enseñar y aprender al margen del sistema reglado de enseñanza en nuestro país. Las labores de educación desde lo no formal, incluso desde lo informal, son desarrolladas por un número aproximado de 3.500 profesionales de la formación a lo largo de la vida. Integrada por 231 universidades populares, la Federación Española, que agrupa a este amplio número de entidades, se encarga de facilitar el intercambio de experiencias y de mejorar la comunicación entre estas universidades de eminente carácter local. No en vano, el origen de las universidades populares se remonta a las iniciativas que intelectuales como Leopoldo Alas Clarín, Blasco Ibáñez o Antonio Machado llevaron a cabo en ciudades como Oviedo, Valencia y Segovia, respectivamente, en los albores del 20. En esta primera, más concretamente en la localidad de Avilés, tuvo lugar entre los días 16 y 19 del pasado mes de noviembre la cuarta edición del Festival del Aprendizaje a lo largo de la vida y la educación de personas adultas en España. En la misma celebración, al igual que lo viene haciendo desde el origen de este festival, la Universidad Nacional de Educación a Distancia desempeña un notable protagonismo. La UNED es una de las instituciones protagonistas de esta celebración, digamos, del aprendizaje a lo largo de toda la vida. De hecho, este es el cuarto festival del aprendizaje que se celebra aquí en Avilés, porque, bueno, Avilés también es donde se fundó la primera universidad popular en 1901, y otro de los protagonistas de este festival, un protagonista muy importante, es la Federación Española de Universidades Populares. Pero los tres primeros festivales se celebraron en el edificio de Humanidades de la UNED, en el Salón de Actos, y para ir descentralizando también y que puedan ir participando otros colectivos, se celebra fuera de Madrid. Pero desde el principio la universidad ha estado en la organización, en la responsabilización de que este festival, este festejo, esta alegría por saber que cada vez hay más adultos que tienen posibilidad de aprender, tenga un día en España y se pueda celebrar. 50 universidades populares llegaron a funcionar durante la Guerra Civil, aunque con el advenimiento del franquismo sus actividades culturales sean suspendidas y reemplazadas por aquellas dirigidas por organizaciones falangistas. Será poco tiempo después de la instauración del régimen democrático, a comienzos de los 80, cuando las universidades populares tomen de nuevo aliento y retomen el camino iniciado a principios del pasado siglo. En torno a la educación se están reuniendo, o nos estamos reuniendo, cientos de personas, celebrando la Asamblea General de la Federación Española de Universidades Populares, celebrando asimismo, esta vez en Avilés, en España, la Asamblea de la Asociación Europea de Educación de Adultos, el cuarto Festival del Aprendizaje con todos los participantes y, a su vez, la entrega de los premios Grundtvig, que además está también en su cuarta edición, ¿verdad? Esto quiere decir que la educación le importa o nos importa mucho a muchas gentes, ¿no? Tanto en España, España dentro de Europa, a los europeos, y también en Latinoamérica. Y el aspecto sin duda es positivo, porque cada vez hay más participantes. Y una de las valoraciones importantes que hemos hecho, o que hacíamos los compañeros estos días, que además fluctúa la edad entre los propios participantes en cada una de las universidades populares. Es decir, que en función de las materias que se trabajan en aquellas universidades populares, son distintas las edades, han ido bajando sustancialmente. Y lo valoramos mucho, porque estamos recuperando para la educación a los chicos y las chicas que se habían ido de la enseñanza reglada. De manera que es importantísimo el Festival del Aprendizaje y es importantísimo tener en cuenta que toda la vida es una oportunidad para aprender, sin duda. Aprender a través de la experiencia es considerado como otro camino distinto al de aprender por la formación y la enseñanza. El espacio de la experiencia es considerado como un camino independiente a través del que una persona puede llegar en estos momentos a obtener un título o diploma oficial.
De esta manera se expresa el profesor Sanz en El aprendizaje fuera de la escuela, tradición del pasado y desafío para el futuro, acerca de la validación de los aprendizajes adquiridos en la experiencia laboral y social, al socaire de legislaciones europeas como la francesa, precursora en este sentido, y de la que bebe la nueva Ley Orgánica de Educación. En esta nueva Ley de Educación, en la Ley Orgánica de Educación, se atribuye una importancia muy grande a lo que podríamos denominar el aprendizaje a lo largo de la vida. Se concibe la educación como un proceso continuo, permanente, que se da a lo largo de la vida y que no se reduce exclusivamente a lo que podríamos llamar la educación inicial, la que se recibe en las primeras etapas, ¿no? Y eso, aunque no ocupe un montón de artículos, pero tiene una importancia muy grande, ¿no? En ese contexto, pues yo creo que hay condiciones para poder apoyar suficientemente a todas las organizaciones que se dedican al aprendizaje a lo largo de la vida, porque es un campo heterogéneo, en el que hay actividades dirigidas a obtener títulos por parte de adultos que en su día no pudieron obtenerlas, actividades de formación continua más ligadas al mundo del trabajo, y otro campo más amplio de educación no formal, que es en el que normalmente trabajan las universidades populares, ¿no? En concreto, hay un conjunto de disposiciones que establecen, por ejemplo, la posibilidad de acreditar la experiencia laboral o personal obtenida a través del trabajo, ¿no? Y claro, yo creo que eso hay que concretarlo. Instituciones como estas tienen un papel que hacer en todo ese proceso. En el artículo 66 de la Ley Orgánica de Educación de mayo de 2006 se reconoce que las personas adultas pueden realizar sus aprendizajes tanto por medio de actividades de enseñanza, reglada o no reglada, como a través de la experiencia, laboral o en actividades sociales, por lo que se tenderá a establecer conexiones entre ambas vías y se adoptarán medidas para la validación de los aprendizajes así adquiridos. Lo que se trabajaba desde las UPEs suponía, en muchos casos, que estaba ayudando a las mujeres fundamentalmente, porque no debemos olvidar que el 90%, o hasta hace muy poco, el 90% de los alumnos eran alumnas. En muchos casos estaba sirviendo para que salieran de sus casas, ¿verdad? No era tan importante lo que aprendían, sino que lo verdaderamente importante era no tanto la educación, sino la cultura que recogían con el resto de sus compañeras y compañeros en las clases, ¿no? Dentro de la propia sociedad. Aprender a moverse, aprender a tener recursos. De manera que lo que ahora recoge la ley es importantísimo, porque por una vez desde las altas instancias se está reconociendo esa labor que desde hace tantísimo tiempo se trabaja en las universidades populares. Tendríamos que hacer un reconocimiento, por ejemplo, a la primera de Blasco Ibáñez, pero han sido muchísimos años trabajando en las UPEs y por primera vez se reconoce esa labor. En la propia Ley Orgánica de Educación se detalla la posibilidad de promoción desde las administraciones educativas de convenios de colaboración para la enseñanza de personas adultas con universidades, corporaciones locales y otras entidades públicas o privadas. Asimismo, aquellas tienen la misión de estimular la realización de investigaciones y la difusión de prácticas innovadoras, con objeto de permitir el desarrollo de nuevos modelos educativos y la mejora continua de los existentes en el campo de la educación de personas adultas. Desde el Ministerio estamos promoviendo efectivamente el funcionamiento de las asociaciones, organizaciones, etcétera, que trabajan en este campo. No solo desde el Ministerio, porque como hay un sistema educativo como el nuestro es muy descentralizado, también las consejerías de educación de las comunidades autónomas están haciendo un trabajo importante en ese sentido, ¿no? Pero aquellas organizaciones que tienen ámbito estatal, como es el caso de la Federación de Universidades Populares, u otras, pues tienen un apoyo especial desde el Ministerio de Educación y Ciencia, ¿no? La Federación de Universidades Populares, concretamente, está desarrollando una oficina de conexión entre Europa, España e Iberoamérica, y ahí está teniendo apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia y para el desarrollo de ese tipo de acciones organizativas. Lo que es normalmente las acciones de trabajo cotidiano, bueno, pues tienen un apoyo que generalmente procede del medio municipal, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, etcétera.
Las universidades populares que conforman la Federación Española de Universidades Populares están, en la mayor parte de los casos, apoyadas por los gobiernos locales de las 23 provincias y de las 12 comunidades autónomas donde se asientan. Están constituidas como servicios municipales que trabajan en proyectos innovadores de educación, formación y aprendizaje a lo largo de la vida. Los objetivos siempre son altos. Nos permite tener esos objetivos cómo vamos ampliando las redes. En este momento, decía ayer el presidente de la Federación Española de Universidades Populares que alrededor de 2 millones de personas están pendientes de las UPEs. Si unimos alumnos, trabajadores, es decir, los objetivos deben ser amplísimos y desde luego procurar que en todas las ciudades, no solamente en España, en toda Europa. Ahora que vamos a trabajar muy profundamente con América Latina, igualmente, nadie quede sin educación. Por cierto, además quiero recordar que es uno de los fundamentales objetivos del milenio. Podéis recordar perfectamente como en el año 2167 o 187, no recuerdo exactamente, jefes de Estado de diferentes países se reunían para reflejar 8 compromisos importantes, 8 objetivos del milenio. Objetivos importantísimos para los derechos humanos, que en su mayoría estaban enfocados a la infancia, aunque hoy estemos hablando de personas adultas. Pero uno de los fundamentales es la educación, porque la educación es una de las herramientas más importantes para erradicar la pobreza. Y ahí tenemos que estar todos. Si desde sus orígenes las universidades populares han supuesto un incomparable fenómeno sociocultural que posibilita el acceso del gran público al aprendizaje, se hace asimismo insoslayable subrayar el significativo papel desempeñado por aquellas para la inmersión de la mujer en la esfera pública. Las universidades populares en España llevan más de 25 años funcionando. Algunas de ellas han ido a lo largo de su vida cambiando el estilo de actuación. En algunos momentos iniciales teníamos una población adulta muy amplia que no tenía, por ejemplo, titulación académica y que había que atender. Las universidades populares han hecho un enorme papel en la promoción de la formación de las mujeres. Ha habido cantidad de mujeres que han pasado por este tipo de movimientos asociativos y que para ellas ha sido la ocasión de acercarse a la educación y la cultura en unas circunstancias que no eran nada favorables, ¿no? Yo creo que ahora mismo ese tipo de condiciones, por lo que es nuestra sociedad, por lo que es nuestra educación, pues van cambiando. Y yo lo que percibo es que hay una demanda creciente de atender a esa multiplicidad de acciones, a esa diversidad de acciones que se está llevando a cabo, ¿no? Y sobre todo una reivindicación que ha recogido la ley y que ahora hay que desarrollar y hay que articular y ver concretamente cómo queda, que es ese reconocimiento de ese trabajo que muchas de ellas han venido haciendo por la vía de la educación no formal, etcétera, y que al final es formación, es aprendizaje a lo largo de la vida, y por lo tanto no debe quedar solamente como una formación que se adquiere, sino también algo que se puede, por decirlo así, acreditar y utilizar en un proceso de formación permanente, ¿no? Y buena parte de las demandas ahora vienen en ese sentido, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante, cómo convertir la formación que uno ha adquirido en un elemento integrado en un aprendizaje a lo largo de la vida. Como instituciones educativas, las universidades populares desarrollan su actividad fuera del marco académico, coincidiendo así con las actividades de la extensión universitaria. Siendo actuaciones que en determinados momentos se complementaron, las universidades populares aspiran a la construcción y adquisición de una cultura popular desde abajo. El movimiento de extensión universitaria aspira, sin embargo, desde arriba, a popularizar la cultura superior. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, cuando fue fundada, tenía ya la función social de dirigirse a un público adulto, es decir, a un público que ya estaba ocupado, que ya tenía unas responsabilidades sociales, que no podía compatibilizar la vida estudiantil de las aulas universitarias normales con su vida laboral, con sus responsabilidades sociales, y se crea esta universidad para atender a todo este público, mayor, adulto, que quiere seguir aprendiendo más allá de las fronteras de la edad, digamos, de los 25 años, de los 30 años, que es la edad